Nahum capítulo 1, verso 2 al 3 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El Señor bendiga su palabra. Tenía la tentación de ponerle dos títulos a este sermón, entonces procuré unirlos. Va a ser un poco más extenso de lo costumbre. Y es: Dios es fuego consumidor / un Dios desconocido. O podemos ponerle dos puntos, ¿sí? O punto y coma, o coma simplemente. Dios es fuego consumidor, un Dios desconocido. Y yo creo que fácilmente cada uno podrá sacar sus primeras conclusiones del por qué le he puesto este título. El problema que suscita esta gran verdad, que el cristianismo actual no conoce esta perfección divina, nos lleva a la inexorable conclusión de que el cristianismo tiene una imagen de Dios distinta. O se ha fabricado un Dios distinto, ha mutilado una de sus perfecciones. Esa es la conclusión más rápida a la que podemos nosotros llegar a la luz de este título. Pero vamos a estar avanzando, hermanos, en 3 puntos como de costumbre. El primer punto es tocante al verso 2, Dios es vengador. Nuestro segundo punto es tocante a la sección A del verso 3, Dios es tardo para la ira. Y finalmente el verso 3b sería el punto 3, el ejército de Jehová, para finalmente hacer algunas reflexiones finales. Pero ya entrando, hermanos, en materia, me gustaría leerles la cita que encontramos en Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29. Dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué notable, hermanos, que se nos exija adorarle con temor y reverencia. Esto no es novedad, pero que esta esté condicionada porque Él es fuego consumidor. Debemos servirle al Señor vinculado a esta perfección divina. Y es una conexión que no se escucha con frecuencia. Por lo general, y no está mal que se diga que uno debe servir al Señor con amor, diligentemente. No está mal eso, pero el rigor es aún mayor. Debemos servirle al Señor con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y eso lo dice a la iglesia, hermanos. Eso le dice a los creyentes. ¿Cuánto más sería para los impíos? ¿Cuánto más serían para los impenitentes, para aquellos quienes se resisten a bajar sus armas delante del Señor? Si a su propio pueblo, a quien ama, le dice: sírvanme con temor y reverencia porque soy fuego consumidor, ¿cuánto más a los demás? Por eso es que yo entiendo que es como una disonancia cognitiva cuando muchos evangélicos predican a un Dios tipo Teletubby a los impenitentes. Así como en una ocasión, yo no sé si todos conozcan esta anécdota que tengo con Stacy, pero con ella cuando entramos en el súper nos agarramos de la mano y caminamos tipo Heidi y su abuelito. Así muchos tienen el evangelio cuando predican. Y realmente están presentando a un Dios distinto. Están delante de impenitentes, delante de personas que se jactan en sus soberbias y en su pecado. Y Dios te ama, es la frase. Dios tiene un plan para tu vida, un propósito. Sí, claro que hay un propósito. Y es que si no se arrepiente, despertarán en la llama de su condenación.
Pero aunque muchos no van a negar que Dios es fuego consumidor y que una de sus perfecciones es la ira santa, justa, porque todas sus perfecciones están vinculadas y no son contradictorias. Sin embargo, en la práctica lo ocultan, lo niegan. Da vergüenza hablar de un Dios de ira. Me da hasta repulsión mencionarlo o considerar. Y para nada es provechoso para el creyente meditar en esta perfección divina. No lo van a decir muchos, no lo van a verbalizar menos, pero esa es la forma en que lo entienden, en que afrontan estas verdades. Y el Señor nos acaba de decir: sírvanme con temor y reverencia, porque soy fuego consumidor. Hermanos, por eso es que esta iglesia, así como todas las iglesias del Señor bajo este cielo, debe procurar celo por su casa. Debe procurar celo en su adoración. Pero ¿hasta dónde? Y hasta el más mínimo detalle. Nunca hemos de alcanzar la medida de la perfección. Pero qué pesado el pastor que se fija hasta en esas microscópicas sutilezas en el momento de cantar los himnos, o en el momento de dirigirnos en oración, o en el momento de la escucha de la predicación de la palabra. Hermano, si fuera solamente una condicionante que yo le pongo, pero ni hagan caso. Pero es el Señor quien te dice: sírvame con temor y reverencia, porque soy fuego consumidor. Hermanos, el profeta Nahum dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Hermanos, ¿qué dice un siervo temeroso del Señor? No ofreceré algo que no me cueste al Señor. No haré un servicio ligero, en otras palabras. Pero aquí tenemos obviamente como advertencia, como si el profeta estuviese viendo y observando justamente esta negligencia. Dios es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Sabemos que por la introducción del domingo pasado, el profeta Nahum escribe al remanente de Judá, que estaba siendo como un pueblo vasallo para Nínive, para Asiria, su capital Nínive, y estaba padeciendo impuestos terribles, exorbitantes. El fiero látigo de su amo aún no estaba en cautiverio, pero estaba siendo como un pueblo reo. Y Israel del norte ya había desaparecido. Hermanos, este verso en la Biblia de las Américas lo presenta de esta manera: vengador es el Señor e irascible. Sin disimulo se presenta el Señor de esta manera. La Reina Valera contemporánea dice: es el Señor de la venganza y de la ira. Fíjense, hermanos, cómo hasta pudiéramos decir que con prestancia, con orgullo. El orgullo no es una palabra ideal realmente, porque es pecado, obviamente. Pero sí, hermanos, como jactándose de esta perfección divina, es presentado el Señor. O sea, lo que quiero decir, mejor dicho, para corregir las ideas y que no se preste a malas interpretaciones de mis palabras, el Señor no se avergüenza de esa manera. Él se presenta como el Señor de la venganza, el Señor de la ira. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persisten en su furia contra sus enemigos. ¿Hasta qué punto el Señor va a sostener su ira? Hasta aplastarlos, hasta reducirlos a polvo. ¿Hasta dónde sería? Hasta allí. ¿Y hasta cuándo? Por toda la eternidad. Por toda la eternidad.
Nunca deja sin castigo al culpable. La NBI traduce de esta manera: Señor de la venganza, Señor de la ira, implacable con sus enemigos. Este es el Dios verdadero, que nos habla por boca del profeta Nahum, a quien el pueblo Israel, o parte de su pueblo, se olvidó de servirlo con temor y reverencia. Se olvidó que era fuego consumidor. Y que ahora Nínive siguió su camino y en consecuencia pagará por ello. Esta es la sentencia sobre Nínive, ciertamente. Por esto será destruido. El pueblo de Judá volverá a recordar quién es su Dios. Porque también, si bien esto es amenazante para los enemigos, Nínive en este caso, sin embargo también es un recuerdo para el pueblo que lo había descuidado, porque así también Judá como Israel dejaron de servirle al Señor con temor y reverencia. Pero hermanos, ¿cuánto del mundo evangélico conoce a este Dios? Y aquellos que se jactan de conocerlo, ¿cuántos de ellos viven acorde a este poderoso conocimiento? ¿Cuántos viven de acuerdo a este conocimiento? Hermanos, yo creo que incluso nosotros estamos dentro de este segundo grupo siendo observados. Porque si bien obviamente entendemos que los que estamos aquí somos hermanos en la fe y creemos en una profesión de fe y vemos frutos del nuevo nacimiento, sin embargo, no en todo tiempo vivimos acorde a este conocimiento. A veces somos temerarios, a veces tomamos decisiones que contrarian el espíritu de las Escrituras. Y hermanos, ¿por qué piensan que no seremos castigados por esto? ¿Cómo fue castigado aquel sacerdote Elí que nunca corrigió a sus hijos? ¿Cómo fue castigado, hermanos? En el mismo día sus hijos fueron ajusticiados. Recordemos el pecado de Aarón en el desierto. ¿Y cómo murieron sus hijos? Presentando algo similar a lo que su padre hizo. Fuego salió de Jehová y les consumió. Hermanos, ¿qué pasó con David y sus hijos? Hermanos, nosotros también somos temerarios, en ocasiones prepotentes, en ocasiones soberbios delante del Señor. No buscando un corazón o aquellas bienaventuradas dichas sobre quienes son pobres de espíritu. Y no lo digo que no lo sean. Lo que digo es que no en todo tiempo. Penosamente muchos que se identifican como cristianos conocen las Escrituras al modo que conocen la mitología griega o la nuestra, la nativa. Conocen, pero no viven de acuerdo a ese conocimiento porque no creen en sus corazones que tales cosas sean verdades espirituales. Traigo un ejemplo de nuestra mitología autóctona. La mitología dice de que al bombero se le tiene que poner caña y cigarro, pero aquellos quienes conocen esa mitología no creen, por eso no tienen esa práctica. ¿Me entienden el punto, hermanos? Bueno, de la misma manera hay muchos que profesan ser cristianos, que conocen las historias bíblicas, que conocen las doctrinas, pero no viven en consecuencia, como si creyesen realmente. Por esto digo de que mucho cristianismo vive como conoce también la mitología. No creen que Dios es fuego consumidor. ¿Cómo? ¿Quién vos vas a ver acaso que un Elías va a hacer descender fuego del infierno? Y yo me preguntaría, ¿para qué nosotros necesitaríamos tal cosa si vamos a despertar en esas llamas y no nos arrepentimos? Uno pudiera decir, no, pero mira que hay que considerar el asunto de la evolución y demás, que eso explica un poco los milagros que ocurrió con el diluvio y todas esas cuestiones, los juicios que cayeron sobre Egipto. Impensado es que se llene de langostas o que se hiera a los primogénitos.
No creen, creen que es mitología. Si fueran los ateos quienes dijesen solo eso, fantástico, hermanos. Pero quienes dicen conocer y afirmar tales doctrinas viven como si eso no fuese realidad. ¿Y cómo debe ver el cristiano todas esas verdades históricas de los juicios divinos, hermanos? Como la manifestación de la ira de Dios, que aún se sigue revelando desde el cielo, como dice el apóstol Pablo. El profeta busca que su remanente se ejercite en este temor, que su remanente vea de vuelta quién es y delante de quién están. ¿Quién es el que viene en su auxilio? Los malvados, sin embargo, se alegran en sus corazones pensando que no serán castigados. El profeta nos da dos atributos. Él es celoso y vengador. Y parecieran ser términos sinónimos, pero no lo son. Son complementarios sin duda, pero no lo son. En el original proviene de una raíz primitiva que significa rencor. Uy, cuidado con esa palabra. Pecado. No lo es. Vengar o castigar. El retribuidor y vindicador de su justicia. Este es un atributo para aludir al celo que consume a Dios por su esposa Israel. Estoy hablando del celo. Contra el adulterio espiritual. Este es un celo apasionado por algo que le pertenece de pleno derecho. Su gloria, su verdad, su pueblo. Como el celo que experimenta el marido por su esposa. Vemos entonces aquí dos como emociones, pudiéramos decir. El Señor se presenta como un hombre para que podamos nosotros conocerle. Y nos dice que es celoso. Y yo siempre he entendido que el celo protege, que el celo cuida, que el celo demanda exclusividad. No deja no pone en riesgo aquello por lo cual cela, el objeto de su celo. Pero obviamente vengador no es lo mismo. Yo solía decir, con otras palabras, hacía un contraste entre celo y desconfianza. El celo protege, la desconfianza destruye. Eso yo lo aplico en algunos sentimientos que a veces brotan en uno de los cónyuges. La desconfianza ya acusa. En cambio, el celo protege, te advierte del peligro. Pero aquí lo pone con un término aún más terrible, y es venganza. Por eso es que el Señor castiga a una esposa adúltera. Por eso es que el Señor tampoco perdona al adúltero que peca con su esposa. No pasa por alto. El Señor dice en Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, dice. Dios celoso es. Entonces, ¿de quién cela el Señor? De su pueblo. De su pueblo. Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces vemos, hermanos, estos dos atributos de nuestro gran Dios. El profeta sigue ampliando la doctrina y dice que Él es vengador y lleno de indignación. Acá vuelve a unir otra idea. En la primera vemos que
el celo está unido a su venganza y acá la venganza a su indignación. En el original corresponde a una figura de vuelta como de un esposo afiebrado de ira venenosa. Estoy tomando una definición del diccionario hebreo. Podríamos decir a una ira virulenta, a una ira que quien la recibe o sobre quien se derrama no la va a poder retener ni controlar. No estoy hablando de Dios mismo. Dios sí controla su ira y la derrama en su justa medida. Pero quien recibe o sobre quien es derramado su ira no puede controlarla. Tendrá que engullirla completamente. Y si así lo quiere el Señor, por toda la eternidad. Como un enojo furioso. Esta ira del Señor es santa y es justa. Hermanos, es extraño que los ateos suelen pensar de esta manera. El domingo pasado lo mencionaba acerca de la teodicea o el problema del origen del mal. Y es que ellos dicen de que si existe hambre y enfermedad, Dios no existe. Pero cuando se habla de que Dios es vengador de todas estas cosas, no, ahí no les gusta. Ahí no les gusta, no. Cuando ellos reclaman, no, existen niños violados, entonces no existe Dios. Pero cuando Dios destruye terriblemente a estos violadores, entonces tampoco le agrada. Ni lo uno ni lo otro. Es obviamente un razonamiento diabólico. En esta ira que es santa y justa no existe ninguna reprochabilidad. No hay pecado en la ira del Señor. No hay mancha moral alguna. Indignación debe ser entendido como que Dios se presenta como maestro de la ira. Domina el arte y la ciencia del mismo. No habrá pecado en su ira. Jamás lo hubo ni lo habrá. El profeta dice que se venga de sus adversarios. Y en el hebreo esta idea, y particularmente se venga, y generalmente esta palabra, cuando se dice vengativo, se lo sataniza automáticamente, como si fuera algo pecaminoso, pero en este caso no lo es. Pues Dios es quien se venga de sus adversarios. Y de hecho este verbo, se venga, está vinculado a los nombres de Dios, pudiéramos decir al ser mismo de Dios. Y en un lenguaje un poquitito más complejo, pudiéramos decir que está vinculado ontológicamente al ser divino, a Dios. Así que en el hebreo se vincula a la forma en la que el Señor se da a conocer como Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Sidkenu, Jehová Shalom y Jehová Shammah. Muchos conocen algunos de sus significados y se entiende como Dios se proveerá, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi justicia, Jehová es paz, y allí está Jehová en su ira, porque Él se manifiesta de esa manera. Cuando el Señor se venga de sus enemigos, se asegura que no tengan duda de que Él ha sido. De hecho, otro de los profetas menores que ya hemos estudiado había dicho, ¿habrá algún mal que el Señor no haya enviado? ¿Faraón acaso podía pensar que era fruto de la casualidad atmosférica aquellos males que le azotaron en su tiempo? No, se aseguró enviando a su profeta para que sepa que es el dedo de Dios oprimiendo su miserable cuello. En este caso a Nínive, a quienes castigará, humillará y lo reducirá a nada. Es notable que en el hebreo se venga solamente difiere en una sola letra del nombre del profeta.
Nahum. En una sola letra difiere, hermano. Se venga de Nahum. Y pasa de significar Nahum, consolación, a se venga condenación. Qué notable, ¿verdad? Qué notable sutileza del lenguaje. Que por una sola letra se diferencie el destino eterno de los hombres. Quienes recibirán consolación y quienes recibirán condenación. Él es quien guarda enojo para sus enemigos. Y en el original se entiende como abrigar ira o guardar rencor a quienes aborrecen. Y la derrama en su tiempo, que siempre es perfecto. Esto es lo que quiere decir. Esta expresión literalmente se entiende en el original como Él es el que vigila a sus enemigos. Todos sus hechos están abiertos y desnudos a sus ojos. Dios no es como los hombres que frecuentemente tratan de olvidar sus enemistades haciendo pasar el tiempo. ¿Alguna vez escucharon la frase o esta idea tan humana de el tiempo lo borra todo? Pero con Dios no es así. Aunque el hombre creyese en su corazón de que Dios se olvidó de su pecado, no es así. Aunque el hombre creyese de que él no es visto en su pecado, no es así. Y la indignación y el furor de Jehová no pasará, porque él está airado todos los días contra el impío. Todos los días. Vemos entonces que el profeta nos dice quién es Dios y qué hace. Él es y Él hace. Él es celoso y vengador y lleno de indignación, y Él se venga y guarda rencor de sus enemigos. Vemos, hermanos, cómo entonces está muy relacionado la obra del Dios Todopoderoso con su ser mismo. El Señor no puede renunciar a su ira porque Él es fuego consumidor. Él no puede renunciar a su justicia porque Él es justo. ¿Cuán ligado está entonces su obra a su propio ser? Nadie debe dudar que este juicio y su ejecución provienen de Él. Si no lo hiciera, estaría renunciando, yendo en contra de su propio ser. Y pudiéramos hacernos la pregunta un tanto capciosa: ¿cuánto se tarda en airarse? ¿Cuánto se tarda? Y todavía no estoy hablando de que Él es tardo para la ira. Eso es recién cuando entremos en el segundo punto. La pregunta es, ¿cuánto se tarda en airarse? Es como que, ¿cuánto pecado o rebelión necesitamos hacer para provocar la ira de Jehová? Hermanos, el Edén tiene la respuesta. Un solo pecado. Y la medida de su ira fue ponerlo todo bajo condenación. No solamente al hombre, sino que aún su creación gime a causa del hombre, a causa de su pecado. Un solo pecado trajo muerte y condenación. Podemos contrastarlo un poco, hermanos, con otros momentos, pero ya vamos a llegar a ese punto. Sí es oportuno cerrar este punto con el Salmo 2:12, que dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Nosotros podemos tener un termómetro o un indicador o un barómetro, algo parecido que nos advierta que está anaranjado,
a punto de estar en rojo la ira del Señor. No tenemos eso. No tenemos control ni siquiera de eso. ¿Por qué el Señor perdonó un pecado en mi vida hoy y media hora después no lo perdona? O recibe o envía sobre mí las consecuencias de mi pecado. Siendo creyente. ¿Por qué? Porque no tenemos control de eso. Y eso no nos infunde temor. No nos mueve a servirle con temor y reverencia. Y fíjense, hermanos, que aquí se trata de algo que pudiéramos dejar de hacer: honrar al Hijo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Nuestro segundo punto, esto canta el verso 3a. Dios es tardo para la ira. Y ciertamente anticipaba antes del culto que esta es una frase un poco difícil tal vez de explicar o dar a entender el sentido para mí. Porque es una frase que está vinculada en muchos otros, en las escrituras, en muchas otras partes, con su misericordia. Dice el profeta Nahum: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Hermanos, ¿cuál es para mí el problema? Que básicamente Jehová es tardo para la ira igual a misericordia. No necesariamente. No necesariamente. La Biblia de las Américas traduce de esta manera: el Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. El sentido de toda la frase no parece dar espacio a misericordia, o benignidad, o longanimidad. Pero si nos enfocamos en los detalles, Jehová es el autoexistente o eterno. Y esta descripción de quién es Él está más relacionado con su paciencia. Como si no mostrara en su rostro muy enseguida su ira. No es que no la tenga. No es que no sienta indignación. Recordemos, hermanos, que la idea que le antecede es que Él guarda enojo para sus enemigos. De que Él se venga de sus adversarios. De que Él está lleno de indignación. Y de que Él es celoso y vengador. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros muy rápidamente nos vamos y reducimos esta frase como si fuera su benignidad, longanimidad, su misericordia o incluso su gracia. Entiendo que en otras porciones de la Escritura es así, pero no aquí. Esta frase más bien nos muestra que Él tiene el control de su ira. No que la extingue o se desentiende de ella, sino que la tiene bajo control. Él no es como el hombre. Dios no es como el hombre que su ira y su indignación le hace hacer cosas irracionales. Su ira no le gobierna. Él es tardo para la ira, nos dice de que Él tiene control sobre ella. No que no está airado. Pero muchos entienden que tardo para la ira es Dios no está airado. No, eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Entiendo que su paciencia en ocasiones se combina con otras perfecciones como su misericordia. Y voy a poner algunos ejemplos acerca de esto. Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Acá sí vemos entonces que
tardo para la ira, está en el contexto de su misericordia, de su piedad, de su misericordia y de su verdad. También en Números 14:18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y también el Salmo 103:8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Claramente, hermanos, aquí está vinculado su paciencia, tardo para la ira, con propósitos redentores, pudiéramos decirlo, en una sola palabra. Pero en otras ocasiones, y entiendo que en esta es así, en el Nahum 3, solo está relacionado con su poder. ¿Y por qué pienso eso? Porque el texto lo primero que dice después tardo para la ira es grande en poder. Lo contiene. De hecho, hermanos, penosamente el hombre natural ve la paciencia como una expresión de debilidad. No es capaz de reaccionar, no es capaz, es temeroso de lo que va a hacer. Pero eso no es así. Y menos todavía cuando la paciencia es del Señor. Nada tiene que ver con debilidad o fragilidad, sino más bien con poder. Porque pudiéndonos fulminar en un chasquido de dedos, decide no hacerlo aún. Entonces su paciencia, veo aquí, o esta expresión de tardo para la ira, está relacionado con su poder. Y su propósito no es perdonar. Porque la frase que sigue es: no tendrá por inocente al culpable. Es diferente a las expresiones que hemos leído en Éxodo, Números y Salmos. El propósito aquí es castigar a su debido tiempo. Entiendo que en esta porción no se trata entonces de la misma expresión que se menciona en otras cuando se vincula a su misericordia, a su perdón, a sus propósitos redentores. Lo seguro, aunque ciertamente entiendo que pudiera haber cierta controversia o cierto impasse como para que estemos todos de acuerdo en esto que presento. Sin embargo, lo seguro es que siempre será un tiempo donde los pecadores tienen la bendita oportunidad de reconciliarse con Dios. Pero entonces sí está vinculado con su misericordia, pudiéramos decir, ¿verdad? Termino la frase. Siempre este será un tiempo donde el hombre tendrá la oportunidad de reconciliarse con Dios por medio del arrepentimiento y así alcanzar su misericordia. Y esto lo digo invocando Proverbios 28:13, donde las escrituras dice de que si confiesa y se aparta de él, alcanzará misericordia. ¿Se dan cuenta cómo está el condicionante, hermanos? Hay un condicionante allí. Confesión y apartarse de su pecado es arrepentimiento. Confesión solo no es arrepentimiento. No es arrepentimiento. Pero generalmente en este tiempo en el que el Señor es paciente, tardo para la ira, generalmente no hacen más que acumular ira para el día de la ira. Esto es lo más frecuente. Pudiéramos decir que esto es la norma y que la excepción es que cuando el Señor es tardo para la ira o es paciente, vengan al arrepentimiento. Dice el profeta Ezequiel capítulo 33 verso 11: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Y ahí todos cerremos nuestra Biblia. Pero el profeta no quiere que hagamos eso, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Se dan cuenta, hermanos, que
la condenación y el castigo es absoluto y que su misericordia tiene condicionantes. Pues si no se apartan, si no vuelven, morirán. Es una pregunta retórica. ¿Por qué dice? ¿Moriréis, oh casa de Israel? Y uno pudiera decir, no, yo no quiero morir, yo no quiero ser condenado, pero nunca vuelve al Señor. Nunca vuelve al Señor. Muchos toman esta frase como si se tratara de una promesa, que Dios es tardo para la ira. Yo entiendo más bien que se trata, o que tiene otro sentido, como si el profeta estuviera lidiando con una objeción, como si Dios no fuese capaz de vengar su justicia y retribuir a los malvados lo que merecen. No confundan que Dios es tardo para la ira, porque Él es grande en poder y no te tendrá por inocente, porque eres culpable. Yo entiendo de que ese es el sentido del profeta. Los hombres naturales, quienes no tienen el Espíritu, ven la paciencia de Dios como una expresión de su debilidad. Y de hecho, mucho cristianismo hoy cree de que Dios necesita de Él. Dios no necesita del hombre. El hombre necesita de Dios. Isaías 30, versículo 12 al 13 dice: por tanto, el Santo de Israel dice así: ¿por qué desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ellos os habéis apoyado? Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Así es la ira del Señor. Habacuc capítulo 2, verso 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lucas capítulo 18, versos 7 y 8 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, este versículo de Lucas 18 pareciera ser como si estuviésemos mirando por una ventana esta historia del juicio de Dios sobre Nínive, que hizo justicia sobre sus escogidos, aniquilando a Nínive. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Es que todos los cristianos, todos quienes somos de Jesucristo, debemos dar lugar a la ira de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando el Señor nos pide que nosotros oremos por quienes nos ultrajan, que bendigamos a aquellos quienes nos persiguen, que amemos a nuestros enemigos, hermanos, ni por asomo piensen de que Él se olvidará de pagarles como merecen. No es así. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3, y dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está preparado se apresura. Dios es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Entiendo que este es el sentido de las palabras del profeta Nahum. Que Dios sea tardo para la ira nos habla más de su paciencia, y la ejerce por su gran poder para contenerla. En otras palabras,
en ocasiones su paciencia da lugar a misericordia. Esto es cierto. Fijémonos lo que dice Hechos, capítulo 13, verso 18. Creo que... Qué extraño que no esté en mi concordancia. Bien, acá está. Hechos 13, verso 18 y 19 dice: y por un tiempo, como de 40 años, fíjense la expresión, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio. Una imagen de redención. Acá vemos entonces vinculado su paciencia a su propósito redentor. Y en otras está vinculado a otro escenario, donde el impenitente se ensoberbece. Su paciencia da lugar a esto, que en términos bíblicos sería aumentar ira para el día de la ira. Su paciencia está vinculada en ocasiones a sus propósitos redentores y en otras a que aumenten su condenación, hasta que llenen la medida de maldad que hay en ellos. Dice Eclesiastés 8:11: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuesto para hacer el mal. Y primera de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en su paciencia, ¿qué hacían ellos? ¿Fueron movidos a qué cosa? A aumentar su condenación. No bajó, sino que todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este también fue el caso de Faraón. En Romanos 9, 17, 18 y 22 dice así: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Verso 22. ¿Y qué? Como desafiando a aquellos quienes quisieran objetar esta perfección divina. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, fíjense, de vuelta, soportó con mucha paciencia. Y acá sabemos todos que Faraón no fue salvo. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces vemos, hermanos, y podemos concluir que la paciencia del Señor en ocasiones se vincula con propósitos redentores y en otras de condenación. Es esta la diferencia que hago con otras citas donde tardo para la ira está vinculado a su misericordia y perdón de pecado, como hemos leído y tomado de ejemplo, pero aquí no. Aquí no. Él es grande en poder, en el original implica ser limpio y transparente. Castiga y destruye, libra y protege, hiere y mata. Y todo con el brillo de su santidad y de su justicia. Es justo que Dios sea así. Es necesario que Dios sea así. Su potencia es insoportable para la criatura. Hermanos, esta es una frase bisagra, pudiéramos decir, entre tardo para la ira y que no tomará por inocente al culpable. La idea que une estas dos ideas es que Él es grande en poder. Él es grande en poder. Y nos dirige de la primera sección de esta idea de que es tardo para la ira hacia la segunda parte.
donde no tomará por inocente al culpable. Por eso es que estoy convencido, al menos hoy, de que aquí no se está invocando misericordia y bondad, sino paciencia. El Señor los soportó, que es una demostración de su gran poder, y que a su tiempo su ira se verá derramada. No tendrá por inocente. En un sentido directo y llano, los impenitentes irreconciliables confunden la paciencia de Dios con debilidad, como lo habíamos dicho. Muchas veces el Señor deja que ellos tengan largas y placenteras vidas hasta que despiertan en las llamas de sus condenaciones. ¿No fue el caso del rico que fue con Lázaro? ¿O de aquel rico insensato? Pero el hombre perverso confunde esto. Es cierto que Dios concede promesas de perdón para los que vienen a Él en arrepentimiento y que puede darse en este tiempo de su paciencia. Es cierto que Él no desprecia un corazón contrito y humillado y que es galardonador de los que le buscan, aún en este tiempo de su paciencia. Pero hermanos, también en su tiempo de paciencia, Él aborrece de todo corazón al de ojos altivo y altanero, y condena a todo impenitente en el tiempo de su paciencia, porque no perdona al culpable, no hará pasar por inocente al culpable. Deuteronomio 32, 41 dice: si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Así entramos en nuestro tercer y último punto, la segunda parte del verso 3. El ejército de Jehová. Dice el profeta: Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Hermanos, qué distancia tan inmensa, tan insalvable entre el Creador y la criatura. Las estrellas o las nubes son el polvo de sus pies. En la versión de la Biblia de las Américas traduce de esta manera: en el torbellino y la tempestad está su camino. Marcha en medio de su ejército, como si fuese la calzada que el Señor Todopoderoso pisa. Figurativamente, como si fuera el curso de su existencia o su modo de actuar. En el original es como si dijera que el Señor camina entre huracanes. Jehová es quien mueve los montes, quien derriba los montes, quien detiene y hace correr las aguas, quien marca su camino al sol, así como todas estas cosas son imposibles para el hombre tener control de ellas, así de imposible es para el hombre detener el justo juicio de Dios. ¿Podrá el hombre detener el curso del sol? ¿Podrá el hombre echar una montaña y tirarla al mar? ¿Podrá el hombre abrir todas las fuentes del universo y derramarse cuando él quiere? No lo puede hacer. Ni siquiera de su propia naturaleza caída puede tener control. ¿Cuánto más de aquello? ¿Cuánto menos pudiéramos decir? Así de inmensa es el poder de Dios y mucho más. Esto solamente son imágenes que nos acercan a tener una consideración nada más de nuestra insignificancia. Y no obviamente de conocer todo el poder de Dios. No lo podremos conocer todo el poder de Dios. Estas imágenes nos permiten más bien conocer nuestra insignificancia. Tempestad y torbellino son figuras que describen con frecuencia las apariciones de Dios. Teofanías. Muchas veces en ejecuciones
de sus juicios. Y traigo algunas citas para considerar. Éxodo 19:9 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Verso 16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Salmos 83:15: persíguelos así con tu tempestad, y atérralos con tu torbellino. Isaías 29:6: por Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Joel 2:2: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él no lo habrá en años de muchas generaciones. Y por último, una cita más nada más, porque hay otras más, muchas más. Primera Tesalonicenses 4:17 dice así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces vemos entonces que estas imágenes refuerzan aún más que es Dios mismo ejecutando su justo juicio. Y recordarán, hermanos, en el sermón anterior, que cómo inició este juicio sobre Nínive, 100 años después de su arrepentimiento en los días de Jonás. Recordemos que este pueblo tenía una muralla de 30 metros de alto, y enfrente otra vez de sus muros tenía una zanja de 15 metros de ancho por 18 de profundidad. Era una fortaleza terrible, intimidante. El brazo de carne no podía hacer nada ante semejante fortaleza. Y para que este pueblo y quienes lo conocieran después, y nosotros entre ellos, para que sepan que es Dios quien viene a justiciar, el Señor, ¿qué hizo? Envió inundación del río Tigris sobre ese lugar y debilitó todas las fortalezas y permitió el ingreso de los babilonios para su destrucción. Si bien los babilonios fueron instrumentos de la justicia de Dios para con este pueblo impío, nadie debía dudar de que era Dios mismo ejecutando su justo juicio. Hermanos, reflexiones finales. ¿Cuánto ha contaminado las ideas hippies del cristianismo actual, corrompiendo el verdadero conocimiento de quién es Dios y cuál es su obra? Y uno pudiera decir: pero no es para tanto si no conocemos a la perfección. Pero vos tampoco conocés a la perfección cómo y quién es Dios. El problema, hermanos, no es que nosotros no podamos conocer totalmente a Dios en todo su ser. De hecho, es imposible. Solo el Espíritu de Dios puede hacer tal cosa. El problema es que el cristianismo actual cercena por completo este conocimiento. Y nuestro mismo Salvador dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es grave lo que está pasando en nuestro cristianismo actualmente. Cuánto pensamiento rosa amanerado hoy se erige como estandarte de lo que es correcto y de lo que debe ser Dios. Estas corrientes hacen una caricatura acerca de Él. Los mismos que intentan imponer estas ideas son los que presentan el Evangelio como si fuera que los apóstoles sean ancestros de los Teletubbies. Pareciera ser que hoy un profeta o un apóstol te diría: hoy es el día de tu cumpleaños, hoy es un día feliz. Así predican muchos.
Tienen temor de hablar de un Dios que es vengador y lleno de indignación. Tienen temor de hablar a la iglesia de que Él es un Dios celoso, que demanda exclusividad, que nos dice honrad al Hijo, no sea que de pronto se inflame su ira. Nos presentan a un Jesucristo superstar como si fuera el de la película. No recuerdo, si me ayudan, el nombre de este argentino comunista tan famoso. Claro, Jesucristo es lo más parecido al Che Guevara. Es lo más parecido a esa clase de ídolos humanos, de carne y hueso. Hablar de que de pronto se inflama la ira del Cordero, qué poco se escucha. Qué poco se escucha. De hecho, existen muchos prejuicios y aún objeciones acerca de esto. No pocos consideran que la ira de Dios es algo que necesita disfraz para ser presentada. Oh, cuidado, no hay que lastimar las débiles conciencias. El Señor habla de que su palabra es espada, pero el hombre lo presenta como un pétalo de rosa. Eclesiastés nos dice que las palabras de los predicadores son como clavos hinclados, pero se predica como si fuera algodones de azúcar. Tenemos un problema discursivo por ser generoso. Más bien creo que es un problema de corazón. El cristianismo se avergüenza de su Dios. No quisiera que tuviese esta perfección. Es más, los creyentes no encuentran deleite en esta perfección divina. Y uno pudiera preguntar dudando, ¿pero acaso debemos deleitarnos en la ira del Señor? Hermanos, esta perfección divina es la esperanza y el gozo de los santos. Y voy a traer texto. Deuteronomio 32:43 dice: alabad naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos. Alabad, dice, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza, dice, de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Hermanos, ¿por qué hay cristianos afeminados y cristianos atrevidos e impenitentes? Porque se ha ocultado esta doctrina. Porque se ha ocultado esta doctrina. Se ha sepultado por kilómetros y kilómetros de literatura acerca de su amor, y que es verdad en absoluto, y no pretendo cuestionar eso. Pero lo han sepultado. Apocalipsis 19, versos 1 y 3, porque yo dije que es la esperanza y el gozo de los santos. Apocalipsis 19, 1 al 3 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Es el gozo. Y fíjense, hermanos, que allí están en un estado de perfección. Ahí ya no hay presencia del pecado. Pero estos que pertenecen a esta corriente, a este clan rosa, argumentan que su severidad es demasiado aterradora como para que sea edificante o provechoso para meditar en ella. No le sirve al creyente meditar en esta perfección divina. ¡Qué error más grande! ¡Qué error más grande!
Como si el Señor no pudiese volver a entrar y tirar las mesas a un azote de látigo en muchas iglesias. Como si el Señor no estuviese dispuesto a hacer esto. Y uno pudiera decir, ¿y por qué no lo hace? Para que llenen la medida de su maldad y despierten en su condenación. Porque el Señor se ha olvidado de ellos. Sin embargo, Dios no oculta esta realidad eterna en su palabra. No se avergüenza de decirnos quién es, de que es celoso y vengador y lleno de indignación, de que Él es fuego consumidor. El Espíritu no dice tenuemente, honrad al Hijo, porque de pronto se inflama su ira. No lo dice con palabras acomplejadas. De hecho, en las Escrituras, y este es un consenso, no pretendo establecer doctrina ni mucho menos, pero sí es un consenso, es que en las Escrituras hay más referencias acerca de su enojo, su furor y su ira que de su amor y benevolencia. Por eso es que muchos no soportan leer los salmos. ¿Qué leíamos hoy, hermanos, en los salmos? Al comienzo, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, dice. Pero luego dice, que destruirá a todos los impíos. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Dios no se avergüenza de quién es, ni de lo que hace, ni de su obra. Dice el Salmo 7, verso 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hermanos, si Dios no estuviese airado contra el impío, no sería justo. Iría en contra de su propia perfección. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda forma de injusticia. Es el desagrado y la indignación de la rectitud divina contra el mal o por el mal. La santidad de Dios es la santidad de Dios actuando en contra del pecado. Romanos 1:18 decía, y ya lo había anticipado, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y créame que esta ira del Señor se revela contra aquellos quienes detienen esta verdad con injusticia. Se ha manifestado en un principio desde el Edén. Vemos el diluvio cayendo del cielo, para que no tengamos dudas. Vemos que cayó del cielo fuego y azufre, para que no tengamos duda de que su justicia se revela desde el cielo. Hermanos, y tomo una cita prestada del libro de Arthur Pink. Él cita de vuelta a Robert Haldane, o Haldane, no sé cómo se menciona, pero su cita es esta. Dios es el enemigo del pecado y el vengador de los crímenes de los hombres. Pero sobre todo, la ira de Dios se reveló desde el cielo cuando su Hijo vino para manifestar el carácter divino. Y cuando esa ira se hizo presente en los sufrimientos y en la muerte de Cristo, de un modo más tremendo que en todas las señales que había dado anteriormente, desde su enojo por el pecado. Hermanos, esta es una doctrina acerca de Dios en la cual necesitamos meditar más a menudo y más tiempo. No creo que nuestra realidad sea mejor a los tiempos de los profetas. Y esto para inclinar nuestros corazones a odiar lo que Dios odia, el pecado. Pues fácilmente tratamos al pecado ligeramente, minimizándolo, excusándonos,
tratando incluso de embellecer aquello que es odioso ante los ojos de Dios. Hermanos, pero todo eso es una marca del impenitente. Solo el impenitente hace esto. Un penitente no puede excusarse, ni minimizar, ni aligerar, ni tratarlo ligeramente, ni mucho menos embellecer su pecado. Debemos meditar más en esta doctrina para ejercitarnos debidamente en el temor a Jehová. Hoy tan olvidada, menospreciada y ultrajada. ¿Cuántas veces hemos citado ya Isaías 8:13? ¿Cómo debemos servirle al Señor? Es el mismo discurso que encontramos en Hebreos 12, 28 al 29 que leímos como introducción. De que debemos servirle con temor y reverencia, porque Él es fuego consumidor. Y también para adorarlo con gratitud, porque Él es fuego consumidor. Primera Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuán terrible es el error de quienes insisten en esconder esta doctrina. Así se hacen una imagen distorsionada de quién es Dios y cuál es su verdad, pues tuercen el énfasis que las Escrituras hacen para imponer sus propias ideas e inclinaciones perversas. Basta con que hoy no se enseñe nada más esta doctrina para que mañana se niegue por completo. Basta con que hoy se deje de enseñar para que mañana se niegue esta doctrina. Salmo 50, 21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Hermanos, ¿cómo aplica esta doctrina a nosotros? Muy fácil. Allí donde hay pecado en vos. Muy fácil. Allí donde aún permanece el pecado. Allí donde aún no te has rendido para con el Señor. Allí aplica esta doctrina. ¿O qué creen? ¿Que Dios va a perdonar sin arrepentimiento? Hermanos, si nosotros somos dejados de nuestros pecados, no es algo en el cual tener esperanza, sino todo lo contrario. Una cita de William Gurnall dice así, y también lo tomo del libro de Pink: el molino de Dios va despacio, pero muele fino. Cuanto más admirable sea ahora su paciencia y su merced, tanto más terrible e insostenible será su furor que su bondad profanada originalmente. Nada hay tan suave como el mar. Sin embargo, cuando se ve sacudido por la tempestad, ninguna cosa brama con tanta violencia. Dios es bueno, cierto, pero también es fuego consumidor. Y cierro con esta idea: la ira de Dios constituye indudablemente una de sus perfecciones divinas, tan importante como las son todas. Mateo 3, 7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Lucas 12, 5: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y por último, Apocalipsis 6:16: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Hermanos, que el Señor nos ayude en todo esto. Oremos.